Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a donde sea y donde quiera que estén. Esto es Depende. Yo soy Fernando López, como siempre. Aquí a mi lado, Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mitch? Hola a todos. Es, es muy bueno estar de regreso. Estoy bien. Espero que ustedes también se encuentren bien. ¿Tú cómo estás el día de hoy, Fer? Muy bien, emocionado de poder compartir este espacio contigo otra vez. Sí, yo también. Ya nos hacía falta grabar. Pero pues bueno, aquí estamos y ahora sí que a darle. Exacto, a darle. Muchas gracias a todos aquí por estar presentes y por estarnos escuchando. Así que el día de hoy queremos hablar sobre un tema que ha sido muy sonado durante las últimas semanas e incluso ya durante el último mes, y es la venta de Banamex por parte de Citigroup. Em, Así que creo que este episodio va a ser bastante interesante, ¿no, Mitch? Sí, totalmente. Creo que hay mucho de qué hablar. Es un tema importante, ¿no? Que en definitiva hay que analizar, ¿no? Con cuidado. Pues sí, exacto. Y entonces, sin más preámbulos, creo que tenemos que empezar por hablar de el momento en que pasó, ¿no? El pasado 11 de enero del 2022 empezamos el año, ¿no? Con una noticia muy importante, o al menos muy resonada en diferentes medios, que el grupo de Citibank, quien adquirió Banamex, el Banco Nacional de México, en el año de 2001, después de 20 años de haberlo manejado y de haber mantenido esta marca. Entonces se dio la noticia, aún sin decir algún comprador o sin decir alguna cuestión del futuro que podría tener el Banco de México. Entonces, yo creo que lo importante aquí fue que esta noticia empezó a sonar alrededor de todo el mundo, porque era, por ciertos lados, aquí en México se estaba diciendo que podría desaparecer Banamex o podría desaparecer Citigroup por completo de aquí del país. Sin embargo, la noticia real es que está interesado el grupo de Citi en salir de la banca comercial, es decir, de las pequeñas cuentas, tarjetas de crédito, etcétera, y mantenerse en la banca empresarial, ¿no? Entonces, esa fue la maniobra, pero a raíz de esto han surgido un sinfín de temas, tanto de con posibles compradores, limitaciones para la venta e incluso el presidente le ha dado bastante tiempo durante sus conferencias matutinas acerca del tema, ¿no? Proponiendo eh, sobre la nacionalización otra vez de la banca, bueno, en específico de Banamex, o sobre quién podría ser el comprador, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante y bastante importante, así que no sé, tú con qué quieras arrancar, Mitch. Mm, Bueno, pues digo, creo que de manera general, ¿no? Creo que podríamos comenzar hablando un poco de cómo se tomó esta noticia, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Digo, en el lado nacional tenemos la respuesta, ¿no? Que hubo, como bien decías, ¿no? Por parte del gobierno. Em, Digo, primero creo que lo más sonado fue justo como mencionabas, ¿no? Estas restricciones, estas condiciones de las que se habló en la mañanera hace unas semanas, que era justo, no recuerdo exactamente, pero creo que eran de 5 a 7 condiciones
Entre ellas, justo bueno, sí, que Hacienda iba a estar a cargo, iba a estar vigilando esta venta muy de cerca, ¿no? Digo, muchos analistas dijeron que era justo porque no querían que esta venta se diera sin pagar impuestos. O sea, no quería que pues nada más se realizara la venta y ya, ¿no? Pero, digo, ya vamos a ir viendo más adelante, pero al parecer hay más que ese interés de por medio en estar vigilando esta venta, ¿no? Y digo, aparte de este comentario que hubo en la mañanera, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, em, aparte de que reiteró, ¿no? Esto que ya había dicho el presidente, este, él sí avanzó un poco más en ese argumento y dijo que una de las razones por las que había que vigilar esta venta era justamente para que no hubiera una concentración del mercado bancario, ¿no? Y es que, bueno, no sé si sabrán, pero Banamex ocupa más o menos, si mi memoria no me falla, creo que es el 23% del mercado. Entonces, cualquier banco que llegara a adquirir, ¿no? Banamex, sí estaría obteniendo una gran parte del mercado en México, ¿no? Entonces, por eso es que hay tanto, pues no quiero llamarlo polémica, pero es por eso que se habla tanto del tema, se le está dando tanta importancia desde a los compradores que están interesados, o sea, a todos los cambios que se van dando, ¿no? Bueno, también tenemos la respuesta que hubo, digamos, en el exterior, ¿no? Y esta respuesta, pues, al contrario de México, ¿no? No fue vista como la mejor decisión esta venta, ¿no? O sea, tenemos calificadoras como Standard Poor's Global Rating, Fitch Ratings o la famosa calificadora Moody's, ¿no? Que básicamente dijeron que no era la mejor decisión e incluso se le dio una calificación negativa a escala global, ¿no? Sin embargo, cuando esta calificación se dio, no tenía mucho tiempo de que se había dado la noticia de la venta. Entonces, todas estas calificadoras llegaron a la conclusión de que podían mejorar la calificación de Banamex siempre y cuando se detallara el plan de venta, este, em, digamos, sí, se detallara, ¿no? Pero, inclusive a pesar de eso, hace unas semanas, ya con los compradores, bueno, los interesados que salieron, junto con sus respectivos planes, ¿no? Para Banamex. O sea, a pesar de todo digamos, de la información que fue saliendo, realmente las calificadoras no cambiaron de opinión. Y es que justo ellos dijeron que no iban a cambiar de opinión o no por el momento, dado que justo esta calificación negativa se había dado porque se cree que México corre el riesgo de aumentar la concentración que existe en la actualidad en el sistema bancario del país, ¿no? Entonces, básicamente dijeron que hasta que no haya una estrategia concisa, no, vaya, pues, no van a cambiar esta calificación, ¿no? También, un poco aparte de estas dos, digamos, reacciones, ¿no? Que hubo tras este anuncio, ¿no? También algo que dio mucho de qué hablar sobre Banamex fue justo cómo lo afectó, ¿no? Digamos, este problema que enfrenta con la empresa Oceanía, ¿no? Y básicamente para dar un poquito de contexto, este conflicto no es nuevo entre Citibanamex y Oceanografía. Y básicamente Oceanografía le está reclamando una deuda más o menos de 5.200 millones de dólares, entonces poquito no es. Pero básicamente este asunto, digamos,
hace que Banamex corra el riesgo, ¿no? De que no pueda realizar la venta e inclusive el juez que está a cargo de este caso, le prohibió por el momento hacer desde transmisión de acciones, activos y demás bienes, hasta que no se resuelva el juicio, ¿no? Entonces es algo que también pues deben de tomar en cuenta pues para esta venta, ¿no? Además de que, por ejemplo, a pesar de que, si no mal me parece, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, este, mm, Banamex ya, digamos, ya salió a decir que pues que su amparo sí procedía, ¿no? Entonces, por el momento las cosas se mantienen como a la espera de ver cómo va pues a finalizar, ¿no? Este pendiente que tienen, ¿no? No sé tú qué piensas, Fer. Pues es que la cuestión es interesante de la concentración bancaria, porque, para ser exactos, ¿no? Banamex es el tercer banco más importante de México en tamaño y ocupación de mercado, y es alrededor de un 12%, si no mal recuerdo. Por encima de este están Santander y BBVA, quienes controlan, eh, si no mal recuerdo, aproximadamente el 16 y 23% cada uno, ¿no? Respectivamente. Entonces, eso de entrada, posiblemente, no, bueno, no posiblemente, es completamente descartado que alguno de esos dos grupos vaya a poder adquirir o pensar en adquirir Banamex, ¿no? Porque, como dices, se está monitoreando esto mucho, o uno de los puntos más complicados que se tienen para conseguir seguir con esa operación de la venta es la concentración de mercado en el sistema bancario, que de por sí ya es bastante desigual, ¿no? Porque fuera de estos primeros tres bancos, poco a poco empieza a disminuir cada vez más la cuota de mercado que tienen, hasta llegar a bancos muy, muy pequeños, ¿no? Que en realidad no controlan nada del mercado y no tienen una verdadera importancia. Entonces, ese es un tema muy importante que le ha abierto las puertas a varios de los compradores, ¿no? O sea, varios grupos que están por abajo de Banamex y que tienen menos poder, digámoslo así, o menos presencia en el mercado, pues están abriéndose las puertas para poder intentar hacer una adquisición del grupo Banamex. Esto en parte, ¿no? Bueno, en parte esto ha traído consigo no solo, no tanto grupos nuevos, ¿no? Porque no se está hablando de un banco nuevo o un banco que no tenga presencia ya en México para entre los compradores, ¿no? Pero sí ha abierto la posibilidad a otros empresarios a adquirirlo, ¿no? Y eso es lo que vino con las reacciones que hubo de parte del gobierno, ¿no? También hubo de inmediato, ¿no? La primera reacción que tuvo el Ejecutivo en sus mañaneras, pues fue el decir, ¿no? Que eh, a él, en su opinión, le gustaría que fuera que se quedara en manos de un mexicano o algo así, dijo, ¿no? Que fuera otra vez para los mexicanos, Banamex. Eh, lo cual, a pesar de que obviamente al fin y al cabo él no tiene ninguna injerencia, o no, como que él no puede intervenir en una negociación entre privados, pues sí carga un poco la balanza, ¿no? Y genera como expectativas o una cierta cantidad de ruido, digamos así, ¿no? En toda esta negociación. Al igual que después salió en Twitter, si no recuerdo, o no me recuerdo si lo dijo también en una entrevista, el secretario el secretario Marcelo Ebrard, ¿no? Que también salió a decir más o menos lo mismo, que le interesaba que quedara en manos mexicanas el banco. Entonces, eso creo que es algo también importante, ¿no? A destacar en lo que
lo que hace que formen opiniones las calificadoras, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta, ¿no? Estas calificadoras no es que estén de verdad como que viendo si esa operación es buena o mala. Ellos por lo general lo que califican es puntos muy importantes para esas empresas como la libertad de mercado, la competitividad económica en el sistema financiero y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues ellos la ven también un poco mal, por ejemplo, porque con todas estas opiniones y esto que está surgido, pues temen una concentración de mercado o más injerencia de parte del gobierno dentro del mercado, que eso es algo que no les gusta a estas calificadoras. Que sea bueno o que sea malo, pues eso ya es otro punto, ¿no? Pero esa es una de las cosas por la que también ha sido, ¿no? Mala la respuesta por parte de las calificadoras hacia esta opción de Citigroup. Eh, y también un poco, ¿no? Lo que decías sobre el tema de oceanografía es bastante interesante, ¿no? Porque pues esta empresa es una empresa que ha tenido mucha polémica, ¿no? Hace una década aproximadamente, ¿no? Eh, cuando se empezó a desatar temas sobre actos de corrupción y diferentes actos ilícitos, ¿no? En el tema Odebrecht y Pemex, y tuvo varios episodios bastante álgidos, bastante malos para la imagen de la empresa, que terminaron desembocando en venta de muchos activos y de diferentes propiedades. Y entre esas cosas, ¿no? Después de haber detenido el juicio, ¿no? Si no mal recuerdo, terminó deteniéndose el juicio con la empresa por falta de pruebas, pero sigue el proceso activo. Es una cuestión legal, ¿no? Ahí yo la verdad no le sé mucho a eso, pero ese tema sigue activo con la empresa de oceanografía. Sin embargo, por el momento creo que están absueltos, ¿no? De alguna culpa en esos actos. Por lo cual, pues, se les ha permitido, ¿no? Seguir peleando que esa deuda que tiene Banamex con ellos. Entonces, por un lado, pues, eso también mete más ruido, ¿no? En esta misma bolsa. Ahí, o sea, empieza a meter eh, mucha polémica y muchas cuestiones ya externas a la negociación como tal de por el banco, ¿no? Entonces, eh, creo que también otro pequeño punto que hay que destacar en este inicio de lo que pasó es que la, la reacción de medios y de personas ya más abajo, ¿no? Un poco dejando de lado la cuestión de las empresas o de la parte de arriba, digámoslo así, de los directivos y de las negociaciones. También una parte importante fue la reacción que hubo abajo en la gente, ¿no? Porque muchos comenzaron a intentar, eh, no digo culpar, ¿no? Pero señalar que Citigroup estaba haciendo esto debido a que alguna medida, ¿no? En Hacienda por parte del gobierno federal, lo cual pues después terminó por saberse, ¿no? O bueno, darse a conocer aquí y hablar sobre ello, de que es una maniobra, es una estrategia corporativa que hizo Citi en todo el mundo, ¿no? Y esta era la única banca comercial que le quedaba al grupo, lo cual entonces eso también cambia porque eh, ahora Banamex va a quedarse en la banca comercial, pero Citigroup dice que si quiere seguir operando aquí en México la banca empresarial, es decir, los clientes con mayor peso que tiene, ¿no? Entonces, entonces eso genera también otras cuestiones, ¿no? Porque se requieren, ahora va a tener otra presencia City y va a tener una diferente regulación, ¿no? Va a entrar en otro ámbito, lo cual pues también genera más temas para poder hablar de esto, ¿no, Mitch? Sí, totalmente, digo.
volvemos a lo mismo, ¿no? Es que ha habido mucha polémica detrás de esta venta, ¿no? O sea, por un lado, bien decías, esto que tanto se ha mencionado de nacionalizar, ¿no? Otra vez Banamex. Y digo, y eso se ha notado mucho, ¿no? Por ejemplo, tres de los que ahorita recuerdo, ¿no? Que mencionó, bueno, que el presidente dijo que eran posibles compradores, era Salinas Pliego, ¿no? De Banco Azteca, am, Slim, sí creo que fue Slim, con Inbursa, y una persona que creo que nunca había escuchado de ella, que es Javier Garza Calderón, quien al parecer fue dueño de Banca Serafín, ¿no? Digo, una banca, ¿no? Que fue expropiada más o menos en los 80, si mal no me acuerdo. Em, pero justo lo que voy con todo esto, ¿no? O sea, es- creo, creo que más que nada la preocupación ha sido muy mediática, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la venta no sea importante, pero, por ejemplo, muchos de los usuarios pues de Banamex, o sea, lo primero como que hicieron fue como alertarse, ¿no? Porque no tenían ni idea de qué iba a pasar con sus préstamos, con sus cuentas. Y cuando realmente, y digo, y creo que eso es algo que tenemos que aclarar, ¿no? Realmente al usuario no le va a afectar tanto hasta que no se sepa quién es el comprador, ¿no? Justo por si hay un cambio de políticas, pero que hasta yo tenga, bueno, donde yo tengo entendido, ninguno de los compradores ha dicho si va a hacer tantos cambios en su política, ¿o sí? No, creo que precisamente para no meter más problemas ahí, creo que la parte de tienen planeado todos manejarla más o menos igual. Ah, bueno. Digo, porque eso es algo importante que hay que aclararles a los que nos estén escuchando, ¿no? Que por ese lado, por el momento, pueden estar, pues, tranquilos, ¿no? Digo, es otro asunto lo que pueda llegar a pasar con los empleados, ¿no? Porque, digo, eso sí lo han dicho algunos de los compradores. Y es que, por ejemplo, no me acuerdo quién fue, creo que fue, no, bueno, no voy a mentir, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, creo que somos unos 5 posibles compradores, 3 o 4 dijeron que más o menos iban a reducir la plantilla al 50%, ¿no? O sea, realmente no tenían interés, ¿no? Justo por estos cambios que irían haciendo, ¿no? Después de la compra, pues estaremos hablando de un despido más o menos del 50% de la plantilla. Y hay que tomar en cuenta que Banamex es el banco que tiene más empleados a comparación de los demás bancos en México. Entonces sí estaríamos hablando de un despido importante de trabajadores, o sea, estaríamos hablando más o menos como de 15,000 trabajadores, ¿no? En todo el país. Y sobre todo que hay que tomar en cuenta que estos nada más es un aproximado de los que tienen contratos. O sea, no estamos hablando de los trabajadores que no están en la nómina o que están contratados mediante el outsourcing. O sea, no estamos hablando de los empleados totales, ¿no? O sea, todavía no sabemos el impacto que va a tener por completo en los trabajos de esos empleados de Banamex, ¿no? Entonces, creo que va a ser importante darle seguimiento. Digo, no sé si se vaya a nacionalizar o no, digo, pero creo que sí es importante estar al pendiente de cómo nos va a afectar, ¿no? Digo, finalmente ellos se encargarán junto con Hacienda de que no haya una concentración de mercado, digamos, fuera de lo normal. Pero digo, porque finalmente se habla mucho de quién está interesado y, digamos, quién es el mejor postor, ¿no? Pero no se habla de cómo iba a afectar en los empleos, en la vida de la gente, o sea, creo que, bueno, al menos en lo personal siento que eso es a lo que le ha faltado más difusión. No sé tú qué opinas, Fer.
Pues creo que sí, precisamente lo que decías, yo tampoco me acuerdo exactamente de los datos, de la cifra exacta de cuántas personas maneja en total actualmente Citibanamex, Esa sí la tengo. pero... Ah, Son ok. 31.440 trabajadores. Es Ah, más o menos exacto. el 14% de los empleados totales en bancos. Exacto, o sea, es uno de los bancos que más operan con personas, ¿no? Con personal humano, ¿no? Entonces creo que es bastante importante saber eso, ¿no? Porque hacían el comparativo, por ejemplo, con Banorte, si no mal recuerdo, en una nota hacían el comparativo y Banorte, que es uno de los bancos que podrían tal vez adquirirlo sin ningún problema de concentración. Banorte, debido a, en parte a que no ha sido bien gestionado y los bancos extranjeros le han logrado ganar muchas veces la partida a ellos, pues actualmente no cuenta con una cuota de mercado tan importante, ¿no? Como si lo puede ser BBVA o Santander. Entonces se hablaba de la posibilidad, ¿no? De Banorte adquirir a Banamex y volverse un banco mexicano más fuerte y, y con eso alcanzaría una cuota de mercado de aproximadamente la de BBVA, ¿no? Que es el líder actualmente en México. Sin embargo, hablaban de que la plantilla de personal en Banamex era de prácticamente el doble de, de la que hay en Banorte. Entonces, por ese lado también es complicado que adquisición tan fácil o sin ninguna repercusión en, en los trabajadores y en la estructura del mismo banco. Entonces, por ese lado, creo que se tiene que tomar en cuenta también con la cantidad de sucursales, ¿no? ¿Qué podría pasar con ello? Porque cada banco tiene un diferente manejo de las estructuras que se tienen actualmente, ¿no? Por ejemplo, se habla, ¿no? Mucho del tema de Salinas Pliego y de si cambiaría, ¿no? O sea, si adquiriera Banamex, que si lo cambiaría a que todos fueran Banco Aztecas o algo así. Lo cual, digo, ya después ahorita hablaremos un poco más del tema de los diferentes compradores que se han manejado y su posibilidad o imposibilidad de adquirir. Pero creo que es también importante, ¿no? Saber que a quienes van a salir menos afectados, digámoslo así, van a ser los cuentavientes y poseedores de alguna tarjeta de crédito eh, de este tipo en Banamex, ¿no? Al menos por el momento. Sin embargo, pues sí puede haber una repercusión muy fuerte porque no hay ningún otro banco como Banamex que apueste tanto por el capital humano para poder trabajar. Entonces, pues no estoy seguro de que a pesar de la solvencia que puedan tener unos bancos, vayan a querer mantener una plantilla de trabajadores tan grande como la de Banamex, ¿no? Y creo que un tema también que es bien importante y de lo que decías, ¿no? Hablando un poco de los posibles compradores, es que pues en realidad no tienen como, de las reacciones que hubo, no le tienen ninguna importancia a los mercados. eh, Quién vaya a ser, si vaya a ser mexicano o vaya a ser extranjero, el banco o la empresa que vaya a adquirir Banamex, ¿no? Lo cual es importante porque al final, o sea, va a terminar siendo un, un empresario que va a adquirir este banco y va a tener una muy grande presencia en el mercado mexicano, ¿no? Sin embargo, si nadie le está poniendo atención digámoslo así, a la nacionalidad o a la procedencia del dinero que va a venir, pues creo que eso también alienta un poco la idea, ¿no? De que
es muy poco probable que de alguno de los compradores pueda realmente cambiar mucho en la estructura que tiene actualmente Banamex, ¿no? Como el tercer banco de México. Entonces creo que ese también es un tema importante y que, como dices, ¿no? Todo esto ha sido más bien un tema mediático, ¿no? Muy, muy sonado en redes sociales, en los noticieros. Es como una nota muy, muy polémica, pero de la cual pues a veces creo que se sabe muy poco aún, ¿no? Sí, digo, y siento que es justo puesto que dices, ¿no? De que finalmente ha sido más mediático, sobre todo en redes sociales, ¿no? O sea, entre, digo, creo que el más fresco que tengo es Salinas Pliego, ¿no? De Banco Azteca, que a pesar de sus problemas con Hacienda, creo que hasta se estuvo peleando, ¿no? En redes sociales diciendo que él iba a ser el comprador y demás, o sea, y recuerdo que ese día los noticieros estaban llenos, ¿no? O sea, esa era la nota, ¿no? Entonces, así como ese caso, o sea, incluso cuando se dio lo de, bueno, cuando recién salió el problema de oceanografía, em, realmente ese fue el foco, ¿no? O sea, no fue realmente qué tanto estaba la situación con la demanda, sino realmente era, y cómo no sé, cómo reaccionó tal empresario, ¿no? O cómo reaccionó el presidente, o sea, volvemos a lo mismo, todo es muy mediático y realmente creo que incluso hace que la gente no entienda realmente qué está pasando con Banamex, ¿no? Y sobre todo el usuario, porque no le están diciendo, oye, esto te va a afectar de esta forma, ¿no? A excepción, creo que fue solamente una vez, el día que se anunció justo la venta, eh, que al menos de 6 noticieros solamente fue un tiempo de 5 minutos por entrevista en cada programa que le preguntaron a un analista, oye, ¿y cómo va a afectar al usuario? Y básicamente fue como, no se tiene por qué preocupar ahorita, ¿no? Y todo lo demás fue mediático. Entonces creo que hasta cierto punto hace falta más información, yo diría, relevante, ¿no? Que dé más contexto sobre qué va a pasar realmente con el futuro de Banamex, ¿no? Y ahora, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que mencionabas con los compradores y que sí, como bien mencionas, es importante y está bien, ¿no? Que no se le ha dado como tanta importancia hacia el comprador, al menos en los mercados, si es nacional o extranjero, ¿no? Finalmente, al menos en mi opinión, hay que, digamos, veámoslo así, ¿no? O sea, el sistema bancario es lo que mueve gran parte de la economía, ¿no? O sea, si los bancos no le dieran préstamos a las empresas, o sea, digamos, no empezarían tantos negocios, ¿no? Como uno pensaría. Entonces, em, realmente es importante por eso, ¿no? Saber cómo va a estar enfocado, por ejemplo, ¿no? O sea, Citigroup dijo, bueno, me interesa el sector empresarial y esos clientes que ya tengo. Digo, y aunque realmente la venta de Banamix es, digamos, es minorista, ¿no? O sea, son como las cuentas pequeñas, pero, pero realmente por eso es que es tan mediático y se le da tanta importancia, ¿no? O sea, porque finalmente el sistema bancario es importante aquí y donde sea, ¿no? Entonces creo que eso es realmente lo importante del tema y el por qué es tan, pues yo diría hasta cierto punto caótico el que se hable tanto del tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, digo, un poquito como plus, salió creo que el día de ayer, ¿no? Una nota que decía que, por ejemplo, gran parte de las inversiones que hace Banamex en empresas pequeñas no, no pasa de la segunda generación, ¿no? Aquí en México. Digo, no han dicho cómo tomaron eso eh,
los posibles compradores, pero digamos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Realmente no es el foco de lo que llama tanto la atención sobre esta venta, ¿no crees? Sí, de hecho, creo que es algo interesante, ¿no? Porque muchos, inclusive, eso no como no como en noticieros, pero vi en algunas personas, ¿no? En redes sociales o que hablabas con ellas y, y ellos ni siquiera, por ejemplo, tenían en consideración hace cuánto Citi era quien tenía el control de Banamex, ¿no? O sea, hablando un poco, ¿no? De que lo mediático solamente ha sido el momento actual, ¿no? De la venta, sino, y no ha sido como carente, ¿no? De algún sentido histórico o de relaciones a largo plazo, ¿no? Porque no se habla de que Citi haya estado por 20 años manejando Banamex y hay muchas personas que no tenían en consideración que ya había estado 20 años en México, Citigroup, así como pasó, ¿no? Con BBVA o con otros bancos que fueron adquiridos por bancos extranjeros, ¿no? Entonces creo que también esa es una cosa importante, ¿no? Como que no es mucho para vender nada más la nota y que suene mucho que haya una venta de un banco tan importante, ¿no? Como lo es Banamex. Sin embargo, pues ya vemos que no es la primera vez que pasa algo así. O sea, Banamex fue vendido hace muchos años, que el tema que sea una venta así tan conocida y una marca que a diferencia, ¿no? Por ejemplo, de Banorte, ¿no? No, perdón, Bancomer, se me fue. Ujú. A diferencia, ¿no? De Bancomer, que ya terminó por desaparecer esa marca y actualmente solamente es BBVA y ha habido tanta promoción por parte de este banco para que la gente olvide que existe esta marca y solamente exista BBVA México. Eh, Sin embargo, pues creo que eso es importante también, ¿no? Banamex ha sido una marca que no han podido, eh, que tiene un arraigo muy importante y por eso creo que también se ha dado un gran revuelo por este cambio que va a haber y eh, esta venta, porque es como una marca con mucho arraigo en la gente y que sigue creyendo en esta imagen del Banco Nacional de México, a pesar de ser parte de un banco extranjero, ¿no? Y entonces creo que también por eso ha salido tanto en redes sociales y la gente como Salinas Pliego, que es un empresario que no falta decirlo, ¿no? Goza mucho de esa atención y esa imagen que tienen de los medios, pero eso nada más, ¿no? O sea, las ventas de bancos y cambios en estrategias de bancos, si bien mueven mucho y en términos económicos, pues es uno de los sectores más importantes en la actualidad. Desgraciado o afortunadamente, ¿no? El sector financiero es de lo más importante que hay en economía, pero eh, por lo que no se está hablando tanto de repercusiones reales en cuentavientes o en los usuarios, pues creo que es un poco también por la cuestión de que estas cuestiones no se dan a conocer tan abiertamente, ¿no? Por lo general, cuando se dan ventas de bancos o tratos de este tipo, se anuncian hasta el momento en que ya están los compradores listos, ¿no? O sea, en el momento en que va a llegar ya está el trato hecho con un comprador y se anuncia más bien la venta a este comprador, ¿no? No se anuncia que un banco ponga en venta una parte de sus activos, como es Banamex, ¿no? De Citigroup. Entonces creo que es
precisamente, ¿no? Por eso, ¿no? Porque genera mucho ruido y genera mucha, muchos temas mediáticos con estas ventas de bancos, por lo cual creo que es importante ah, resaltar, ¿no? Que no hay un cambio actualmente que realmente pueda ser significativo para los usuarios. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, realmente, como bien decías, ¿no? Hasta que no se complete la venta, realmente no van a decir si hay algún cambio en la política de la empresa y cómo esto podría afectar a los usuarios, ¿no? Digo, realmente, eh, como decías hace rato, ¿no? Es muy raro como un banco cambie sus políticas tan radicalmente, ¿no? Justo por el hecho de que pues no quiere afectar su cartera de clientes, ¿no? Mm, digo, y realmente, o sea, las únicas declaraciones que han dado sobre planes, ¿no? Que tienen cada comprador, ¿no? Para, digamos, ya después de la venta es realmente hacia los empleados, ¿no? Hacia la plantilla. O sea, por ejemplo, estaba, mm, ¿quién era? Creo que era Banorte, ¿no? El que decía que, por ejemplo, en caso de que lo llegara a adquirir, bueno, se vería la necesidad, ¿no? De incluso doblar la plantilla de trabajadores. Ah, ya me acordé. Fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fue la que dijo parte de los planes de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, dijo que en caso de que un participante extranjero, ¿no? Em, adquiriera Banamex, sería muy poco probable que se deshiciera de gran parte de la plantilla, ¿no? Eh, pero tampoco contrataría más gente, o sea, simplemente conservaría los empleos que ya están, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo depende del comprador, ¿no? Y de la situación, o sea, finalmente volvemos a lo mismo, o sea, siento que falta información, ¿no? O sea, por ejemplo, de total de notas que revisamos, que fueron más o menos ver como 12 notas, 15 notas. O Sí, sea, creo que sí. realmente creo que fue en una máximo dos, que por ejemplo venía cómo iba a afectar a los empleados y a los usuarios, ¿no? Yo, sobre todo a los empleados, ¿no? Que es como los que yo creo que más están preocupados de cómo les va a afectar, ¿no? Porque sí es una gran cantidad de empleados. Pero pero es que, pues sí, volvemos a lo mismo, falta información y además la venta creo que, a ver, dijeron que era en primavera. Primavera empieza que en marzo, ¿no? Marzo, abril. O sea, Sí, marzo. o sea, estaríamos hablando de que más o menos el próximo mes, sí, entre el próximo mes y abril, o sea, ya tendría que empezar a darse esta venta o al menos empezar a escuchar más sobre ya posibles compradores ya más sólidos, ¿no? Ahora sí, planes que ellos tengan para Banamex y eso, ¿no? Porque por eso dijeron, ¿no? Que era la venta de primavera. Entonces, realmente todavía falta un poco de tiempo para ver cómo se va a desarrollar esta situación, ¿no crees? Sí, exacto. O sea, falta información, falta tiempo y faltan muchas cosas, pero creo que eh, estará por verse qué es lo que pase, pero se podría esperar que no pasen repercusiones, digamos, muy negativas, ¿no? Sobre todo para los trabajadores, como dices, que son quienes más incertidumbre pueden llegar a tener una vez, ¿no? Calmados los cuentavientes y los demás clientes que tiene Banamex, para los cuales difícilmente va a cambiar también algo por el momento. Entonces creo que sí, es un tema que hay que ver en la venta, ¿no? Sí, totalmente. Ya no habrá que estar
al pendiente de cómo se desenvuelve toda esta situación en los próximos meses. Digo, por el momento creo que no hay realmente tanto de qué alarmarse, ¿no? Más bien, si acaso fue pues hasta cierto punto la sorpresa, ¿no? Justo porque decías, digo, como bien decías, es uno de los bancos más importantes, ¿no? Y digo, y su peso se nota y por eso la atención que se le da, ¿no? A su venta. Pero pues sí, por el momento nada más eso. Hay que estar al pendiente y no alarmarse tanto, ¿no? Ver, estar informados, pero eso, estar al pendiente al final de cuentas. Bueno, pues entonces creo que sí. Es realmente muy importante este tema, ¿no? No es un tema que se debe de dejar a la ligera. Es la venta de un banco muy importante en México y que va a repercutir de manera importante a largo plazo en el sistema financiero y bancario de México. Sin embargo, creo que hay que seguir esperando y ver qué va pasando porque pues aún se ha vuelto nada más un tema mediático del cual se habla de muchas posibilidades, pero no hay nada aún concreto, ¿no? Sí, totalmente coincido contigo. Y finalmente creo que hay que, pues eso, estar a la espera, mantenerse informados con los cambios que haya o los planes de acción que puedan salir de los posibles compradores, ¿no? Que posiblemente haya, más bien, es casi un hecho que va a haber una segunda parte una vez que se dé la venta o que ya esté en proceso más, por lo menos más consolidado todo este asunto, ¿no? Entonces esperen con ansias la segunda parte, ¿no? Esperemos nada negativo pasa al respecto. Y pues eso, yo creo que ha sido un capítulo interesante, ¿no? Digo, esperemos les haya sido útil, hayan entendido un poco más cómo está toda esta situación, todo este escándalo, ¿no? Con Banamex. No sé si quieras añadir algo más, Fer. Pues no, igual como tú decías, ¿no? A esperar. Y, y aquí estaremos hablando, ¿no? Cuando se dé la venta, estaremos hablando del tema, ¿no? Pues sí, ya, a ver qué pasa. Y sin más, pues eso sería todo por este episodio. Esperemos les haya sido útil, les haya gustado. Si es así, pues eso sería todo por hoy. Es un gusto estar otra vez de vuelta con el tercer episodio del año. Esperemos haya más y más seguido. Y sin más, pues eso es todo. Que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.